Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias... Hola, ¿cómo están? Bueno, otra semana más en Café con Luber, arrancando la semana, bueno, movidito, estamos ahí en tiempos electorales a full, anoche debate, así que estamos con la incertidumbre de acá a octubre y tal vez más allá de octubre, de qué va a pasar en esta Argentina, y nosotros siempre trabajando, poniendo nuestro granito de arena, desde la Asociación por los Derechos Humanos, y hoy con un programa íntegramente dedicado a hablar de usuarios, usuarias y consumidores, y con unos invitados amiguísimos, amigos, compañeros de lujo, porque, bueno, somos de las poquitas organizaciones, algunos hace muchísimos años trabajando en defensa de los derechos de usuarios, usuarias y consumidores. Así que no quiero hacer mucho más prolegómeno porque tenemos muchos temas para hablar. Le quiero dar la bienvenida en primer lugar a Sandra González, que ella es presidenta de ADECUA, de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina. Gracias, Sandra, por acompañarnos. También nos acompaña Fernando Barrera, él es director del CECIAC, que es el Centro de Educación y Servicios y no sé qué más, la A no sé qué es. Asesoramiento a los consumidores, muchas gracias. Y también nos acompaña Sebastián Baroselli, que es profesor de la UBA y ha sido director nacional de defensa del consumidor. Y por último, pero no menos importante, Mariano Gendra Gijena, que es presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica, también otra de las asociaciones históricas. Bueno, Barrera, ¿viste anoche el debate? No me quiero perder tus comentarios desde la perspectiva de los usuarios y consumidores, pero por supuesto me gustaría una reflexión. Te extrañamos acá en Radio Sónica. Barrera tenía el programa anterior a CDH, así que escuchábamos todos los chismes y sabíamos todo lo que pasaba gracias a ellos. Fernando, escuchaste ayer el debate, hubo un módulo dedicado a trabajo y producción, y bueno, nosotros y nosotras desde las asociaciones de usuarios, usuarias y consumidores venimos sumamente preocupados por los temas que tienen que ver con la inflación, la remarcación de precios, y tu organización viene trabajando fuertemente en este tema. ¿Qué reflexiones te merece esta coyuntura en la que estamos y la situación que estamos viviendo? Bueno, antes que nada, un placer agradecerte por la invitación a poder hablar, reencontrarme con los amigos de Radio Sónica, los cuales vos sabés muy bien, los queremos mucho, y en particular con vos y con todos los compañeros y compañeras que integramos hoy este programa, con quienes venimos trabajando el tema de usuarios y consumidores. Bueno, el debate de ayer sí, lo vi, por supuesto. Creo que ha sido escaso en propuestas por parte de la gran mayoría de los candidatos a presidente. Creo que en particular con relación a los usuarios y los consumidores es poco lo que se ha hablado. Incluso, si bien es cierto que en los tópicos que se plantearon en el marco del debate, la economía no estaba dentro de los puntos que se iban a debatir, porque habían sido tratados en el debate anterior de Santiago del Estero. Es poco lo que se habló de materia económica, y creo que lamentablemente, esto sí es una conclusión, por lo menos que yo hago desde lo personal, es poco lo que se ha discutido en cuanto a propuestas concretas proyectadas para los próximos 4 años para quienes vamos a elegir a nuestro presidente o nuestra presidenta, por supuesto. Con lo cual, me parece que en ese sentido el debate fue escaso, salvo algunos
algunas propuestas que se mencionaron en particular, fundamentalmente del candidato del ministro de Economía, que por lógica, por estar al frente de una función ejecutiva, planteó algunos puntos en particular que ha trabajado en las últimas semanas y que propone para trabajar en el futuro. Fueron muy pocas las propuestas de la mayoría de los candidatos, para no decir casi prácticamente de todos. Sandra, te queremos escuchar porque, bueno, vos también, Adecua, vienes siguiendo todo el tema de precios y obviamente cuando hay una inflación tan importante, galopante, estamos corriendo en una suerte de espiral en la cual no se sabe dónde terminamos. ¿Terminamos en algún momento? ¿Esto va a parar, no va a parar? ¿Cuáles son tus perspectivas en función del debate electoral, la incertidumbre que existe, la potencialidad de los candidatos con probabilidades de resultar electos y se aplaca en algún momento la espiral inflacionaria o qué? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, María José, por la invitación. La verdad, yo les voy a decir mi sensación que desde hace 26 años venimos trabajando en Adecua. Hoy tenemos que refundar la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios. La gente está abatida. A la gente no la atienden en ningún lado. Nadie les da respuesta. No le alcanza la plata. El día 14 del mes se ha convertido en fin de mes y no tiene plata para poder seguir, poder tener una canasta básica de alimentos. La gente hoy consume un casi 40% de menos de medicamentos crónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el que necesita tener un medicamento para por ser hipertenso, no lo puede comprar. Define a ver qué hace, si compra el medicamento o compra un kilo de pan. Y digo, me parece, yo no vi no sentí por lo menos en ninguna agenda que esté plasmado el tema de la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Me parece que por eso siento que hay que refundar esto y que sin ningún lugar a dudas desde las organizaciones no gubernamentales tenemos que sentarnos con la mayor seriedad posible y con la menor mezquindad posible para poder trabajar en defensa del consumidor y del usuario. Hoy estamos en riesgos de una hiperinflación, si ya no lo estamos. Hoy tenemos un dólar en este momento a 960 pesos y ya ni en los supermercados te respetan el precio del góndola y el precio de caja. Te dicen, no llegamos a cambiarlo. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Me parece que, insisto, tenemos que refundar esto, tenemos que poner el sentido común y atacar cuáles son los problemas centrales, ¿no? que está padeciendo el usuario, el consumidor. El querer hacer un trámite y no poder hacerlo porque no te atienden, porque no le pueden seguir llegando a la gente las cosas que le están llegando. La verdad, está avasallada la gente. Está avasallada. Quiero darle también intervención a Sebastián Baroselli. Bueno, vos fuiste director nacional de defensa del consumidor y, por supuesto, desde tu rol académico, pero me gustaría que pudiéramos intentar hacer algunas propuestas. Es muy difícil porque desde nuestro rol no tenemos el manejo de todas las herramientas de la economía, pero vos sos una persona experimentada, ahora estás libre de función pública, así que podés opinar como un ciudadano común. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué no se pone a la mesa
de los debates con las empresas del poder concentrado, alimentario, no sé, las empresas de servicios públicos? ¿Por qué el Estado no usa mejor esta fuerza de la defensa del consumidor, consumidora, para que la mesa se equilibre? ¿Cómo lo ves vos esto, Sebastián? Hola María José, ¿cómo estás? Un gusto de Buenas. verte y también de compartir con las organizaciones de consumidores presentes. Mira, yo justamente pensaba en función de lo que decía Sandra y coincido en el sentido de que necesitamos jerarquizar la agenda de las y los consumidores. Pensar que a 30 años de la ley, que se cumple el próximo viernes 30 años de su promulgación, todavía sobrevuela en el debate político si los derechos de los consumidores los va a resolver la mano invisible del mercado o si por el contrario necesitamos políticas públicas para proteger a los consumidores. Yo creo que es fundamental, justamente frente a quienes plantean de que el mercado va a resolver todas las cosas solamente, volver a decir que no hay orden público si no hay Estado, ¿no? Es decir, cuando decimos que los derechos de los consumidores son de orden público, que son irrenunciables, que el Estado tiene la obligación de protegerlos, necesita necesariamente de más y de mejor Estado, de políticas públicas, de fiscalización, de control, de acompañamiento en la resolución de los conflictos, de promoción de las organizaciones que defienden los derechos, de promover la educación para el consumo. Por eso, donde hay necesidades, donde hay mercado, tiene que haber un derecho y un derecho de los consumidores. Entonces, me parece que es fundamental eso, jerarquizar la agenda y jerarquizar a las autoridades y organismos de defensa del consumidor, tanto a nivel nacional como a nivel local. Son muchos los esfuerzos que se hacen, pero muchas veces son insuficientes por eso, porque los organismos de defensa del consumidor están perdidos en el organigrama del Estado, porque no tienen la relevancia en la toma de decisiones que quizá tienen otras áreas del Estado, y me parece que es fundamental ese punto. Mariano, te quiero también dar la palabra, sobre todo tu organización viene siguiendo los temas de transporte, más allá de los temas de consumo. ¿Cómo ves este momento, esta coyuntura? ¿Cómo se ve en las distintas provincias de Argentina? ¿Qué sentís, qué escuchás y en qué podemos contribuir desde las organizaciones de defensa de los consumidores? Bueno, María José, buenas tardes, un gusto compartir y estar presente en este programa. Gracias por la invitación y además un placer compartir el programa con amigos y colegas como Sandra, Fernando, Sebastián, a quienes les mando un fuerte abrazo. Mira, coincido con lo que se viene conversando respecto al diagnóstico y a la situación de grave crisis política y social y económica, por supuesto, que vive nuestro país, y en particular cómo impacta eso en los usuarios y consumidores. Sin lugar a dudas, esta crisis nos hace plantear si las herramientas jurídicas y de control que en este momento le dan un marco a la defensa de los usuarios y consumidores son realmente eficaces. Porque justamente en situaciones como esta, donde el usuario y el consumidor está en una situación de mayor hipervulnerabilidad, lo que comentaba un poco Sandra y también Sebastián y Fernando, en el sentido de la inflación que tenemos de un 150% y seguramente terminaremos a fin de año en una inflación mucho mayor, la mala salida de la pandemia, en donde todavía no se restablecieron los derechos, en particular en lo que es atención a los usuarios y a los consumidores. Sabemos y padecemos que muchos servicios públicos o servicios privados todavía no te atienden en forma personal, te siguen atendiendo a través de un WhatsApp o de un bot, y eso claramente vulnera los derechos del consumidor. Entonces, todas estas serie de cosas generan que el consumidor, esto todavía, ya de por sí que es hipervulnerable, esté en una situación todavía de mayor pérdida de sus derechos. Y es ahí donde el marco jurídico debería ser una herramienta adecuada para que en momentos como esta, las normas, las leyes, los instrumentos, las herramientas desde los organismos de defensa del consumidor a nivel nacional, provincial o municipal, sean realmente eficaces. Y es cuando vemos que no lo es. Y es en ese sentido donde las asociaciones como nosotros, las nuestras,
tienen un papel preponderante. ¿Por qué es ahí? Porque somos la última trinchera que tiene el consumidor en materia de defensa. Porque cuando fallan los organismos de control nacional, provincial o municipal, el consumidor, que ya de por sí, como dijimos, está hipervulnerable, solo nos tiene a nosotros, a las ONG, que con toda nuestra poca organización, precariedad, falta de apoyo estatal, etcétera, tratamos de hacer lo imposible, primero para escuchar al consumidor, segundo para asesorarlo, orientarlo, y tercero para salir y defenderlo ante estos permanentes ataques de las empresas que generan una mayor vulnerabilidad. Entonces, ahí es cuando debemos replantearnos si las herramientas jurídicas y de organización que tenemos sirven para situaciones como esto, porque en situaciones normales todo funciona bien. En situaciones en las que el país es normal y los organismos estatales cumplen con sus funciones y las empresas cumplen con sus obligaciones, es poco, digamos, la vulnerabilidad que tiene el consumidor. Pero en situaciones graves como esta, es ahí cuando las herramientas deberían funcionar. Y la verdad que no funcionan, porque lo vemos en la práctica y lo estamos diciendo aquí en tu programa, no están funcionando y todos los días los consumidores padecemos abusos permanentemente. Hubo una serie de medidas, Fernando Barrera, por parte del ministro Massa, que tienen que ver con paliar la situación de los consumidores vinculadas a, bueno, quitar impuestos, devolver impuestos, mejorar alguna situación con bonos que de acá a fin de año. Esto que ya comenzó en el mes pasado, ¿está teniendo algún efecto dinamizador del consumo? ¿En qué medida se está viendo algún efecto favorable y benéfico? ¿Y qué pasará después de las elecciones, ¿no? Porque pareciera ser un paliativo transitorio, pero no sabemos después qué va a pasar. Lo de la exención del IVA, la eliminación del IVA para los trabajadores, sí puede ser una medida de más largo plazo, pero hay que ver después si hay un cambio de gobierno, si esto se acompaña o no, cómo va a continuar. Pero el resto de las medidas parecen de coyuntura. Después viene el Fondo Monetario y nos despierta a todos. ¿Qué pasa? ¿Cómo seguimos? Sí. Yo creo hay dos cosas, ¿no? Primero, los estaba escuchando a Mariano, a Sebastián y a Sandra, y hay algo que es muy, muy real de lo que ellos dicen, que tiene que ver con que creo que se vio en el debate parlamentario y se vio en el debate televisivo y se ve en la campaña electoral. No está dentro de la agenda de la política la problemática de los usuarios y los consumidores. Y creo que tampoco se está analizando desde el punto de vista económico desde ahí. Por ejemplo, no se ha debatido absolutamente nada en toda la política con relación, por ejemplo, a las tarifas de los servicios públicos, cómo eso impacta en el consumo, cómo eso impacta en el poder adquisitivo, cómo eso impacta en los ingresos y en la canasta básica de los consumidores, de todos nosotros, ¿no? Y me parece que las medidas que se adoptaron son medidas que son positivas, pero me parece que el problema de la inflación es un problema que va mucho más allá. O sea, no solo es una cuestión monetarista. Recién Sebastián hablaba esto de aquellos que creen que el mercado lo resuelve todo. La inflación es un problema que no solo está sujeto a una cuestión monetarista de oferta y demanda de pesos. La inflación requiere controlar la inflación o tener un proyecto que acomode la situación económica de nuestro país. Tiene que ver con un sistema productivo y con un sistema de desarrollo económico donde las medidas que se adoptaron son medidas que lo que intentan es fortalecer el consumo para poner en marcha esa rueda productiva, pero que por supuesto son escasas, porque hace falta una transformación estructural de la economía argentina que va mucho más allá de una cuestión solamente de distribución de ingresos.
Por ejemplo, tenemos que sentarnos a discutir, como yo bien decía recién, el problema de las tarifas y de los servicios públicos. Cómo eficientizamos los servicios, cómo hacemos que los servicios lleguen a la totalidad de los usuarios. Estamos hablando, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hay un 30% de usuarios que no tienen acceso a un sistema de agua potable, digamos. Lo cual estamos hablando de un derecho básico y elemental del ser humano, ¿no? El derecho al agua y a todo lo que eso significa. Lo mismo pasa con el servicio eléctrico, lo mismo pasa con el servicio de gas. Creo que son debates que realmente están fuera de la agenda política, lamentablemente, me refiero a todas las fuerzas políticas, y que nosotros como entidades de usuarios detectamos permanentemente en el reclamo de nuestra gente que se acerca porque es injusta la situación que tienen frente a los proveedores de los distintos servicios, no son escuchados como consumidores, y realmente nos merecemos un debate para ver cómo hacemos para resolver estos problemas que tenemos todos los días, ¿no? Y el tema de la inflación, te insisto, sí, es un problema multisectorial y diverso que no se ataca solamente desde el punto de vista monetario o desde el libre mercado, ¿no? Me parece que va surgiendo la idea de que tenemos que hacer alguna reunión tal vez presencial, debatir y ver cómo nos organizamos, porque más allá de quién sea el candidato o la candidata que resulte electo, si hay balotaje o lo que sea, las perspectivas para los usuarios y los consumidores van a seguir siendo complicadas. Gane quien gane, creo que tendríamos que articular una potencia y una movilización política más fuerte para incidir en los procesos que vienen y ser un jugador en la mesa de discusión, ¿no? Me dio gran alegría ayer cuando vi que las personas con discapacidad, después de, te diría, más de 15 años de pelear para la compatibilidad de la pensión de las personas con discapacidad con un empleo formal, lograron que al menos un candidato recogiera ese guante. Pero bueno, es fácil, más allá de quién sea el candidato, es un debate parlamentario, los proyectos de ley están presentados y no se sancionan. Entonces, lograron las personas con discapacidad que ayer se mencionara el tema porque hubo realmente una movilización importante de las personas con discapacidad tratando de hacer incidencia sobre todos los candidatos. Me parece que nos tenemos que organizar más poderosamente. Sandra, te quiero preguntar por el tema de la salud. Mencionaste el tema de los medicamentos, pero hay un deterioro muy importante en todo lo que tiene que ver con las prepagas, las obras sociales, el tema de los turnos, el cobro de copagos aunque sean ilegales. ¿La gente puede hacer algo frente a esto o hay que judicializar carta documento? Porque cuando ya hay que judicializar y mandar carta documento y la gente se apichona y da un paso para atrás, y nosotros mismos como organizaciones no nos resulta realmente... Cuando, como decíamos recién, es la excepción y es un caso, vos podés llevar un caso adelante. Cuando son cientos de casos, miles de casos, no hay organización que aguante y tampoco el sistema está previsto para que la regla sea la violación a los derechos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con las obras sociales y con las prepagas en este sentido? Bueno, ahí... es bueno atar con lo que veníamos hablando, porque desde hace varios años que la Superintendencia de Servicios de Salud no respeta que tiene que haber una organización de defensa de los consumidores y de los usuarios en ese consejo consultivo para tratar aumentos, para tratar cualquier tipo de cosas. La Superintendencia de Servicios de Salud ahora lo que hizo es un índice de salud todos los meses igual, que va hasta por encima de la inflación en lo que es aumento de prepagas. No solamente eso, sino que desde nuestro punto de vista, nosotros las leyes las tenemos. La ley de medicina prepaga está. Lo que pasa es que ni siquiera el Estado la está cumpliendo hoy. Porque la realidad que lo que dice claramente es que tienen que presentar cuál es su ecuación económica a cada empresa. Ahora, aparentemente,
acá tenemos que todas las empresas tienen el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es una cartelización, sin ningún lugar a duda que hay una cartelización. Y en los conflictos que tienen también las empresas de medicina prepaga con los médicos, ¿qué terminan haciendo? Lo tiene que terminar pagando el usuario, el consumidor, cambiando también las reglas de juego, porque la realidad es que si la gente tiene un plan que tiene toda la cobertura y no tiene copagos, no tiene por qué pagar un copago cuando va a un médico o a hacerse cualquier análisis, porque no es solamente que lo están cobrando los médicos, están cobrando para hacerte análisis, para hacerte un estudio, para absolutamente todo. Y es un tema muy delicado el tema de salud, porque vos también lo mencionabas, ¿cómo puede ser que yo llamo a un médico y le digo, bueno, me quiero atender por tal prepaga? Bueno, hoy te dicen que tenés turno para enero. Ahora, si yo le digo que yo pago particular, me dan para el lunes. Entonces, hay ahí un terrible problema y me parece que también hay que reflotar el tema de la participación de las organizaciones de consumidores en la Superintendencia de Servicios de Salud. Creo que es fundamental ese tema, y más en los tiempos que estamos viviendo, porque cada vez se le quitan más servicios al usuario, y yo no estoy tan segura de que las empresas estén perdiendo plata. Al contrario, yo no creo que estén perdiendo plata, porque hay algunos dueños de prepaga que los vemos caminar por los canales y dentro de poco le vamos a tener que dar algo de plata. Me parece que es un tema muy sensible, es un tema a ahondar rápidamente, y que también pensar en qué sistema de salud queremos en la Argentina. Todos sabemos que el sistema público también está rebalsado, ¿no? No parece ser tiempo. Bueno, falleció hace no mucho tiempo Aldo Neri, Sí. esposo de una querida amiga de Mabel Bianco, y que ha sido ministro de Salud de Alfonsín, y predicaba por un sistema de salud único, donde hubiera un seguro de salud único. Después, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en algún momento también mencionó este tema, pero es como que nunca nadie le pone el cascabel al gato. Tal vez de la misma manera que se tomó el toro por las astas con las AFJP, debiéramos ir pensando en que es imprescindible un seguro único de salud, como hay en Francia, como hay en otros países, porque creo yo que la mercantilización de la salud, que se dio básicamente en la década del 90, nos ha generado serios y contundentes problemas, y es un viaje de ida, ¿no? Porque todo lo que es caro va a la salud pública, y todo lo que es negocio digamos, la instrumentalización incluso de la prolongación de la vida queda en la salud privada. Pero bueno, me parece que es otro motivo más para reunirnos como organizaciones de usuarios, usuarias y defensa del consumidor, y tratar de ver si podemos pedir reuniones. Este gobierno está finiquitando, pero creo que habría que tener un documento, creo que habría que poder pedir entrevistas, ni bien se anuncie una transición al gobierno que viene, para arrancar con el pie correcto, que no digo que sea el derecho, pero puede ser cualquiera de los dos, pero con alguna entrada en ese sistema. Me gustaría, Sebastián Baroselli, preguntarte por los temas sobre todo de las tecnologías digitales. Nosotros y nosotras hemos defendido muy fuertemente que el acceso a Internet es un derecho humano básico, es un servicio público. Hay resistencias potentes de los sectores monopólicos, que quieren incluso voltear, judicialmente han cuestionado, pero quieren incluso voltear lo que existe.
Y bueno, yo sé que tu tema en particular tiene que ver con las estafas digitales, etcétera, pero me gustaría previamente una reflexión sobre todo el sistema actual donde somos absolutamente rehenes en la telefonía fija que van a dejar de usar, en la telefonía móvil y en todo lo que tiene que ver con Internet, porque cada vez más somos dependientes de ese sistema, ¿no? No, totalmente, María José, como vos decías, Internet es parte de nuestras vidas, lo usamos para trabajar, para estudiar, para el esparcimiento en nuestro tiempo libre, y se ha vuelto entonces un servicio esencial, algo que el decreto 690 reconoció, pero bueno, como sabemos, incluso con algunas organizaciones detrás en esa petición, fue cuestionado judicialmente, ¿no? Yo creo que es importante eso, ponerlo de relieve, la importancia que juegan nuestras vidas, visibilizar, como vos decías, cuáles son las más usuales prácticas abusivas que hay sistemáticas en torno a eso, ¿no? Promociones que no se cumplen, problemas con equipos, problemas con la provisión del servicio. Y en relación también un poco a lo que se decía antes, me parece, y a mí me gustaría dejar un mensaje optimista, que la importancia que tiene siempre reclamar. Reclamar nunca es en vano. Primero, desde la dimensión individual, ¿no? Los servicios de reclamación, como en su día pusimos en valor y normatizamos la ventanilla única federal, nos permite a consumidoras y consumidores de todo el país, vivamos donde vivamos, encontrar una forma fácil, que es un formulario web, que lo tenemos en la página argentina Gobar, donde todas y todos podemos reclamar por cualquier relación de consumo en donde nuestros derechos son vulnerados. Y saber que en el ámbito nacional los servicios de reclamación en general tienen porcentajes muy favorables de resolución, ¿no? Es decir, 7 de cada 10 consumidores que reclaman se van con un acuerdo bajo el brazo, lo cual no es poco. Y también desde la dimensión colectiva, porque cuando se reclama, podemos identificar, cuando estamos de la función pública, cuáles son las prácticas que son sistemáticas, y si las prácticas no son denunciadas, muchas veces son difíciles de ser identificadas. Me gustaría ponerte un ejemplo de algo que me tocó intervenir cuando fui director. Nosotros hicimos 361 imputaciones de oficio en los 2 años que estuve en la Dirección Nacional, y recuerdo que una organización nos trajo el caso de las cobranzas extrabancarias de servicios, que no vamos a dar los nombres, pero todos sabemos de qué empresas hablamos, ¿no? Que muchas veces vemos las colas de la gente haciendo para pagar sus facturas, y nos planteaba esa organización de que algunas de ellas cobrarían adicionales por cada factura que se pagaba, o exigían compras, etcétera. Me acuerdo que hicimos el relevamiento en ventanilla única y en todo el país solamente había 2 reclamos. Entonces eso nos permitía sostener de que era una práctica sistemática. Por eso, de vuelta, hay que reclamar, es fácil reclamar y nos sirve no solamente para resolver nuestro caso en particular, sino también para dar herramientas a las autoridades para combatir esas prácticas que muchas veces son abusivas. De las estadísticas de denuncias actuales en lo que se recibe por esta ventanilla única o hasta que vos estuviste a cargo, ¿cuáles eran las denuncias más frecuentes? Tal vez la gente denuncia donde cree que va a tener más oportunidad de llegar a un acuerdo, tener escucha, ¿no? No debe ser todo lo que sucede, pero bueno, es un gran universo. ¿Eran las telefónicas, los bancos? ¿Quiénes están a la cabeza? Hoy, en el escenario post-pandemia, esto se vio consolidado y es por lejos el sector más reclamado, son los servicios financieros. Los bancos, las tarjetas de crédito, la fintech, mutuales y cooperativas que dan crédito, tarjetas no bancarias, es sin duda el sector más reclamado, y los motivos de reclamación pasan desde los fraudes, cobros indebidos, problemas para dar de baja, y sin duda que el que está a la par, pero ahora un poco más atrás, es el sector comunicaciones que mencionabas antes, ¿no? Telefonía fija, móvil, internet, cable, televisión satelital. Y ahí en general los problemas pasan por
por las bajas de servicios, por los, como decía antes, por las garantías de los equipos, por promociones que no se cumplen, por facturaciones que se aumentan sin ser debidamente informadas. Entonces ahí sí vemos muchas veces prácticas que son sistemáticas, por eso las herramientas de tener un Estado presente, que cuando hay prácticas abusivas, y ahí mirándola a Sandra, me acuerdo cuando tomamos cartas en el asunto, por ejemplo, con los planes de ahorro, y qué importante es la labor conjunta entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, ¿no? Porque el Estado es una sábana corta que muchas veces no puede ver todo, y es importante esa cooperación. La organización de Sandra habían detectado que ciertas empresas de planes de ahorro cometían algunas prácticas abusivas, por ejemplo, establecer diferencias de precios entre lo que se cobraba al público en general de lo que se cobraba en los planes de ahorro. Ellos aportaron esa información al hacer ese relevamiento y bueno, varias de esas empresas fueron sancionadas. Entonces, ahí de vuelta, lo importante, por un lado, de denunciar, de que el Estado tome cartas en el asunto cuando advierte prácticas sistemáticas, y de que haya esa cooperación entre la sociedad civil y el Estado. Mariano Gondra, en el tema... Gondra Gijena, en el tema de transporte, ¿en qué situación nos encontramos actualmente con las tarifas, con los servicios y con las denuncias por parte de los usuarios, usuarias y de los servicios de transporte? Bueno, mira, en un país tan vasto como el nuestro, donde el 93% de toda la mercadería, toda la carga que se mueve en la República Argentina pasa por camión, apenas un 3% por el medio fluvido marítimo y 4% por ferrocarril, eso te está demostrando que la Argentina tiene un problema muy grave de matriz de transporte. Entonces tenés sobrecostos logísticos que hoy en día, en materia de alimentos, a nivel de promedio, tenés un 28%. Es de sobrecosto en materia logística. ¿Qué decir? Y quiero agregarte a esto, que esa matriz también en términos de eficiencia energética es gravísima, insustentable y costosísima, ¿no? Pero bueno, vamos a convocar a los moyanos para explicarles el tema. Te escucho. Sí. Sin lugar a duda, es decir, el primero es ineficiente porque el medio de transporte por carretera se sabe que es sustentable, en términos económicos y medioambientales es sustentable hasta los 300 kilómetros. Más allá de eso, ya es ineficiente en ambos términos, económicamente ineficiente y ecológicamente ineficiente. Y el medio más ecológico y más sustentable en ese sentido pasa a ser el transporte fluvido marítimo y el ferrocarril en segundo término, donde el GNL tiene como combustible y como sistema, tiene una preponderancia fundamental, más un país como nosotros, que tenemos vaca muerta, semejantes yacimientos, y a pesar de eso seguimos siendo full oil dependientes, ¿no? En materia no solamente de transporte, sino también en materia energética. Pero además de todo esto, de esta ineficiencia que bien vos estamos planteando, tenés un problema de sobrecostos muy grandes. Cuando el consumidor va al almacén a comprar cualquier alimento, va al supermercado de su barrio, etcétera, está pagando al precio final no solamente más de un 38-40% de impuestos al valor del producto, sino que está pagando un promedio de 25 a 28% en sobrecostos logísticos. Y en una situación actual del país, con más de 150% de inflación, es cuando tenemos que hablar estas cuestiones. Porque acá es donde tenemos que plantearnos realmente si el sistema está funcionando bien. Y vemos que cuando tenemos un sistema que funciona mal, que tiene estos enormes problemas, el último que paga el pato de la boda siempre es el último eslabón de toda una cadena productiva y logística, que es el consumidor. Porque el productor, o el fabricante produce, va traspasando sus costos hacia el eslabón siguiente. Y el último eslabón de la cadena somos todos nosotros, el que consume. Y ese es el que pagamos esos sobrecostos. Pagamos una presión tributaria feroz, pagamos un sobrecosto logístico feroz,
pagamos toda la ineficiencia del Estado y del gobierno de turno en materia política, económica y social, y no tenemos nadie que nos ayude. Es ahí, vuelvo, yo insisto en lo que hablamos acá, en la necesidad de replantear muchas herramientas jurídicas y administrativas que vemos que no funcionan, y también revalorizar la función que tienen las entidades de defensa del consumidor, porque es en estos momentos de crisis cuando más somos necesarios, cuando más acompañamos a los consumidores y usuarios, cuando más estamos ahí asesorándolos, dándoles soluciones que muchas veces los organismos nacionales, provinciales y municipales no lo pueden hacer porque no están capacitados, por la burocracia, por su ineficiencia o lo que fuera. Entonces, es ahí cuando debemos valorizar nuestro trabajo y hacer valorizar nuestro trabajo también a quienes vengan en el futuro, hacerles ver, señores, estas soluciones solamente con medidas desde atrás de un escritorio no se solucionan, necesitan sí o sí la participación de las entidades en forma activa para acompañar todo esto, en propuestas, en trabajo y también en definir el diagnóstico en el cual estamos. Yo insisto esto, a veces nos planteamos que debemos cambiar, y doy solo como ejemplo, vos recién lo mencionaste, María José, cuando hablabas con Sandra del tema de la salud. También podemos decir en materia de alquileres, todo eso, pero ninguna herramienta que nos planteemos, ninguna de estas herramientas va a servir si tenemos totalmente desmadrada el sistema económico de nuestro país. No sirve de nada hacer la mejor ley en materia de salud, buscar el mejor sistema, si vos tenés un desastre en materia política, económica y social. No va a servir absolutamente nada, por más que pongamos a los genios en materia, en los distintos temas y saquen los mejores instrumentos administrativos. No van a servir lamentablemente, porque vos, la matriz de todo esto está totalmente desfasado. Entonces, siempre hay que ir de lo general a lo particular. ¿Cómo vamos a solucionar y darle equilibrio a la relación de consumo cuando vos tenés una economía totalmente destruida, desmadrada, donde no tenés precios de referencia, donde cada uno hace el sálvese quien pueda, porque estamos en el sálvese quien pueda. El consumidor está en una situación defensiva, consume todo lo que puede porque no puede tener dinero en el bolsillo, pero llega a una situación de sobreendeudamiento feroz en la cual ya no hay forma de salir de esta bola de nieve. Y el proveedor también está en una situación en la cual no tiene insumos, no puede importar, el dólar, los costos se le van, no tiene ningún tipo de previsibilidad, hay una desconfianza total. Entonces es muy difícil realmente defender a los consumidores en una situación como esta. Se me ocurren varias reflexiones. Una primera vinculada al punto de transporte, cuando decís el sobrecosto que implica el transporte en relación a los alimentos, también quisiera dejar anotado para nuestra larga lista de tareas como organizaciones de usuarios y consumidores en la incidencia hacia el futuro gobierno, sea quien sea. Me parece que es fundamental también anotar que la generación de la energía a larga distancia de los lugares donde se va a consumir también es un sobrecosto absolutamente ineficiente e insustentable, porque hemos vivido y vemos que las empresas de transporte de la energía también tienen una manija importante y muchas veces no son sus servicios los más eficientes, ¿no? Y la otra cosa que quería decir si me permitís, María José, ahí te agrego algo siguiendo la línea que vos decís. Ahí también tenemos un problema muy grande de matriz energética. Sí, un país tan extenso como el nuestro, apenas el 8%, y eso que tenemos un marco regulatorio que da incentivos para las inversiones de mediano y largo plazo, pero apenas el 8% de la generación en materia eléctrica es de carácter, digamos, sustentable, es decir, a través de la energía solar, energía eólica, etcétera. Todo lo demás es todo a través de importación o de generación de lo que es gas y fuel oil, que es la forma más cara y más contraria a la sustentabilidad económica y ecológica que puede haber.
Es decir, tenemos sistemas de generación eléctrica totalmente obsoletos, que generan sobrecostos, que generan tarifas carísimas. Entonces eso también hay que plantearlo, y eso el consumidor lo paga, claro que lo termina pagando al final. Yo creo que tenemos desde las distintas organizaciones muchas buenas ideas y conocimientos acumulados que tal vez deberíamos hacer una apuesta en común. Digo presencial porque, viste, siempre estamos con reuniones en Zoom, pero no está mal hacer una cosa presencial para sacar conclusiones y tomar decisiones y empujar en algún sentido. Pero estamos cumpliendo 30 años de la Ley de Defensa del Consumidor. Me gustaría saber, por un lado, sus reflexiones al respecto, si tienen alguna actividad que quieran anunciar de eventos. Siempre Baroselli tiene siempre alguna jornada para nutrirnos a todos y todas, y sobre todo si tienen, no diría un consejo, pero alguna recomendación, alguna frase que sea una propuesta para nuestros usuarios, usuarias y consumidores. Así que les doy la palabra en esta ruedita final. No sé, Sandra, si querés comenzar vos. No, bueno, yo celebro siempre los 30 años de la Ley de Defensa del Consumidor, que también los derechos de los usuarios y de los consumidores están en la Constitución Nacional. Y que nosotros, como organizaciones no gubernamentales, somos las únicas que tenemos reconocimiento constitucional, que no es un dato menor. Y después, de consejo para la gente, comparto lo que decía Sebastián. La gente tiene que hacer los reclamos. Eso también a nosotros nos ayuda mucho a determinados temas que quizás no sabemos que están pasando. Insisto, vienen tiempos complicados, difíciles, y me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias entre las organizaciones para trabajar fuertemente en puntos centrales de lo que es la defensa del consumidor y de cómo está viviendo hoy la gente, y sin ningún lugar a duda lo tenemos que hacer todas las organizaciones juntas. Hablamos de consumidores, hablamos de usuarios, pero en realidad estamos hablando de toda la ciudadanía. Todos los trabajadores y trabajadoras somos usuarios y consumidoras. Tal cual. Entonces, a veces, digamos, en el lenguaje de Miriam Bregman habla de trabajadores y trabajadoras y el acceso al consumo queda de lado, pero va de la mano de que si no hay derechos de los trabajadores o trabajadoras no habrá derecho al consumo. Lo mismo, bueno, ayer estaba en el debate el tema del trabajo, el tema de la producción, y bueno, hay algunos de los candidatos que pusieron el énfasis en el trabajo y parece que otros pusieran el énfasis en la producción o en el responder a los lobbies de las empresas. Pero me gustaría, Fernando Barrera, tus reflexiones en relación a el derecho de los trabajadores y trabajadoras en el acceso al consumo. Mirá, yo lo primero que te diría, y compartiendo las palabras de Mariano, de Sebastián y de Sandra, creo que hace falta, ha llegado el momento de que hagamos participar a todos en la construcción de la Argentina que tiene que venir. Acá falta mucho debate, falta mucha discusión. Yo creo que hay propuestas. Yo creo que todos los que formamos parte de las entidades civiles, tanto las asociaciones de consumidores como las organizaciones de empresarias, como las organizaciones sindicales, tienen mucho para aportar en cada uno de los puntos que necesitamos ponernos de acuerdo para poder salir adelante. Yo lo escuchaba a Mariano, y la crisis de la matriz energética de la Argentina es real. Ahora, hay que fortalecer el desarrollo de los sistemas sustentables de energía, algo que se ha intentado. Por ejemplo, no hemos capitalizado el esfuerzo que se está haciendo a través de YPF en la generación de recursos de energías renovables, que es una medida que me parece muy satisfactoria y que deberíamos explotar
los argentinos en el futuro, pero no hablamos de esto. El otro día me reunía con la Cámara de Panaderos y el sindicato también de panaderos, y les preguntaba por la ciudad de Buenos Aires cuáles eran los problemas que tenían, por ejemplo, cómo ellos evaluaban las dificultades en el precio del pan en el consumo. Y ellos me decían, bueno, mientras nosotros no logremos resolver que las empresas que estaban radicadas en la ciudad de Buenos Aires se hayan ido a otras jurisdicciones, porque en esas jurisdicciones no tenían control. Más del 50% de los trabajadores son no registrados, y esto reduce los costos empresariales, y por ende después nosotros recibimos el producto terminado del pan en la ciudad a un precio 2 veces más barato que lo que nosotros tenemos como costo de producción local, con el costo, incluido todos los costos salariales, impositivos y demás, es imposible ordenar ese problema. Es decir, ¿por qué? Porque no hay una autoridad que pueda ordenar las disparidades que hay en cuanto al control y la regulación de los sistemas productivos en las distintas provincias del país. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos que participen todas las entidades en la definición de las políticas públicas, debatir sobre las cuestiones que tienen que ver, que son sensibles para la economía del país y para la economía de las personas, y a partir de ahí empezar a buscar soluciones en conjunto. Acá no hay salvadores individuales ni recetas mágicas para poder resolver los problemas que tenemos los argentinos. Acá tenemos que convocar a todos. Nosotros como entidades tenemos que participar, pero también tenemos que permitir, y se deben sentar a discutir, el resto de las organizaciones de la sociedad civil y económica para ver cómo sacamos a la Argentina de la situación en la que estamos. El último minuto, Mariano Gendra, para tus recomendaciones y conclusiones. Bueno, yo siempre digo que no puede haber política económica si no hay credibilidad política, ¿no? Y estamos en una situación así, lamentablemente. Y no puede haber buenas expectativas ni buenas iniciativas si no hay confianza. Y eso va para tanto el sector productivo, el sector del trabajador, como también el sector del consumidor. Hoy en día todo eso, el consumidor, como dijimos, no solamente está sobreendeudado, sino que también está en una situación ¿cómo se puede decir?, deprimido en materia de consumo, porque sabe que no puede consumir lo que consumía hace un tiempo atrás, que no puede llegar a ese nivel de vida, que tiene que conformarse con lo que encuentra, a lo que llega. Hoy Sandra comentaba, y es cierto, que ya el consumidor no está pensando en el 30 de cada mes, está pensando en el día 14, 15. Entonces, y el consumo ya no se hace planificadamente, se hace sobreviviendo. Y el consumidor hoy en día es un sobreviviente. Muchas gracias. En una situación así de sobrevivencia, y simplemente para terminar, es cuando más se necesita capacitarnos en materia de nuestros derechos y reclamar. Y en esto coincido claramente con lo que dice Sebastián. Capacitarnos en nuestros derechos y reclamar. Es fundamental un rol activo de nuestra parte. Gracias, Mariano. Tus últimos segundos, Sebastián, y tus avisos parroquiales. Sí, aprovecho, gracias María José. El próximo miércoles 18 de octubre en la UNDAV, en la Universidad Nacional de Avellaneda, a las 18 horas nos encontramos para celebrar los 30 años de la promulgación de la ley con una jornada, así que están todas y todos invitados en la UNDAV sede Piñeiro. Y bueno, creo que pasando en limpio sería reclamar, es importante, y también es importante reconocer un Estado presente en la política de la defensa de las y los consumidores. Me parece que en momentos de vuelta donde se habla de que el mercado va a resolver todo, ayer se hablaba en el debate del mercado inmobiliario, ¿no?, con los alquileres, con el crédito, creo que es importante esto de que el Estado tiene que estar presente regulando y controlando con más y con mejor Estado. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a los cuatro.
sigámosla en el programa de radio y sigámosla en alguna reunión efectiva con el resto de los colegas, compañeros. Muchísimas gracias, Sandra González. Muchísimas gracias a vos, María José. Fernando Barrera, Mariano Gendra Gijena y Sebastián Marochelli por habernos acompañado. Y yo me despido hasta la semana que viene, pasando también algunos avisitos, porque mañana vamos a estar en Parque Patricios con el cierre en una asamblea participativa de nuestro proyecto Ciudad Cuidadora a las 18 horas. Esto es mañana en Parque Patricios. En el propio Parque Patricios hay un edificio bellísimo que se llama El Templete, que es un lugar histórico, y allí vamos a estar. Eso queda en Caseros 3250. El 12 de octubre vamos a estar en la Facultad de Derecho a las 18 horas con también una asamblea por la Iniciativa Popular de Agua para la Vida. Ustedes saben que elaboramos un proyecto de ley que es una iniciativa popular y hemos llevado adelante todo el año una campaña de agua para la vida. Por supuesto, el acceso al agua y el derecho al agua de nuestros usuarios, usuarias y consumidores, pero también el agua como un derecho humano básico y el agua como sujeto de derecho. De todo eso vamos a estar hablando en el aula 217 de la Facultad de Derecho de la UBA el jueves 12 de octubre a las 18 horas. Y el 15 de octubre, domingo, nos vamos al encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas y disidencias, que vamos a estar en Bariloche, en la Plaza Belgrano, a las 13 horas. Tenemos un hermosísimo taller de prevención de violencia contra las mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres trans y no binarias. Y recuerden que las invitamos a compartir unas empanaditas el domingo 15 de octubre al mediodía en ese 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, 36 años de encuentros plurinacionales de mujeres, y vamos allí a defender nuestros derechos en estos tiempos en que algunos nos quieren sacar algunos de los que hemos conquistado después de 40 años de democracia. Así que les mando un beso enorme a todos y muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Ha sido un lujazo. Vamos a estar pasando este programa varias veces y también los invitamos a ver las repeticiones si quieren volver a escucharlo. Así que un beso enorme y hasta la semana que viene. Bueno, feliz fin de semana largo el próximo. Nos veremos después. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no